Sí. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con Fabricio Andrade. Él es guía turístico nacional. Y bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista y tener el gusto de tenerte aquí con nosotros. Te doy el paso a ti, Fabri. Listo, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. No, ustedes, siempre es un placer para mí el contar toda la experiencia en realidad. No ha sido la primera vez que me toca esto, así que ya estoy acostumbrado. Como te digo, es interesante, ¿no? El poder compartir la experiencia de guía de turismo y sobre todo el que se interesen, ¿no? El que eh, sientan esa pasión, ese apego hacia esta otra rama, ¿no? De la parte de turismo, ¿sí? Y de hecho, muchas gracias de verdad por la invitación. Listo, empezando con las preguntas que tenemos preparadas, ¿podrías hablarnos cuál ha sido tu experiencia en lo que es el sector turístico? Perfecto, claro. Bueno, contándoles un poco de mi experiencia, yo tengo actualmente 22 años, sí, y yo ya trabajo en esto del tema turístico desde muy temprana edad, cuando yo tenía más o menos 12 años. Yo ya empecé a trabajar en esto, en el tema turístico, porque bueno, yo vivo en el sector de Chimbacaya, entonces justo enfrente está el Museo Interactivo de Ciencia. Y cuando empezó el Museo Interactivo de Ciencia, que antiguamente era una fábrica textil, ¿sí? Obviamente empezó el proceso de restauración, si no estoy mal, por el año del 2005, 2006 aproximadamente. Entonces se abrió el Museo Interactivo de Ciencia y yo empecé a acudir ahí y acudía con mi hermana, íbamos todos los días, todos los días, y nos hicimos amigos de los guías. Entonces pasó el tiempo, pasan los años, me hacían guiar a mí y a la edad de 12 años. Entonces, bueno, siguió pasando el tiempo, me incliné por esta parte de la carrera y empecé varios proyectos y trabajos con ciertos hoteles. Entonces, ahorita tengo algunos proyectos que es de recuperación de la memoria histórica de patrimonio cultural aquí en el centro histórico. Tengo otros proyectos de la recuperación de la gastronomía y la memoria cultural de Tumbaco, ¿sí? Y además de eso, un proyecto aquí en el barrio de Chimbacaya para hacer un espacio turístico con recorridos guiados y de igual forma con trabajo en conjunto con el MIC, el Museo Interactivo de Ciencia. Y además de esto, trabajos con hoteles, guianzas, etcétera, etcétera, de lo que he tenido la oportunidad de trabajar. Uh-huh. Bueno, Fabricio, buenas tardes. Yo te tengo otra pregunta. ¿Cuáles consideras que han sido las falencias al momento de vender al Ecuador como un destino turístico? Eh, bueno, es una muy buena pregunta y de hecho, siempre, siempre que ustedes vean un paquete turístico, siempre que ustedes vean en Facebook cualquier promoción, cualquier espacio en redes sociales, lo único que se van a encontrar que es Cotopaxi, que es baños, que es Mindo. Entonces no te ofrecen otras cosas más allá de eso, ¿ya? De igual forma, bueno, retomando un poco el espacio en el que estaba refiriéndome en la parte anterior, tuve un momento de mi vida de trabajar, no de una forma directa, sí, pero sí estuve en un proyecto con el municipio que se llamaba RUPAC. Entonces era la recuperación de la memoria histórica del patrimonio cultural inmaterial de todas las parroquias rurales del Cantón Quito. Entonces, esta recuperación fue magnífica porque, ¿qué es lo que hicimos? Encontramos varias leyendas, recuerden, ¿no? Que en el patrimonio cultural inmaterial está todo esto, que es que leyendas, que es que tradiciones, ¿ya? Procesos ancestrales, todo lo que tenga que ver de igual forma con cultivos, sembríos, etcétera. Entonces, levantamos una información valiosa de todas estas parroquias rurales, ¿ya? Muy, muy valiosa. Y tuvimos la oportunidad en algunos casos, bueno, porque justo pasó la pandemia, entonces ya se hizo todo virtual, pero tuvimos la oportunidad de visitar ciertos espacios. Entonces, el potencial que hay en otros lugares que no se venden no es aprovechado. ¿Okay? ¿Ya? Por ejemplo, poniéndonos un ejemplo muy claro, ciertos espacios solo son únicamente para el turismo nacional.
¿ya? Muchos espacios solo son para turismo nacional y para personas que específicamente conocen. No sé si ustedes sí han de conocer, me imagino, pero no sé si conocen ustedes, hay un pueblito que se encuentra un poquito más arriba de Calacalí, ¿sí? Ustedes van a Calacalí y toman un camino que va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, entonces es un espacio magnífico, de hecho, créanme que es hermoso, ya me voy a acordar el nombre, no me voy a quedar sin contarles de ese espacio. Y lo que hacen en ese lugar es la recuperación de igual forma del espacio, el aprovechamiento del lugar, pero todo con comunidad, ¿sí? Todo lo hacen en comunidad, ¿ya? Entonces, de igual forma, si ustedes se van a Yoa, solo van a encontrarse en su mayoría con personas de aquí, nacionales, ¿sí? No van a encontrarse con un espacio, un potencial turístico internacional, ¿no? Porque esa es la idea, el dejar de vender lo común, lo que siempre nosotros vemos en las redes sociales, en todos los espacios, en todas las agencias, siempre van a ver lo mismo, créeme. Sí, siempre, siempre van a ver lo mismo. Y ese es el problema, que si nosotros no aprovechamos otros lugares, ¿sí? Va a llegar a una monotonía total, ¿ya? Porque, ¿qué sucede? El producto estrella que maneja Ecuador es Galápagos, ¿ya? Exactamente, ese es el producto estrella aquí. Entonces, de igual forma, como es en Perú, ya que es Machu Picchu, y eso es por lo que se conoce únicamente ahí. Pero si ustedes van más allá, ¿qué encuentran? Ya, ahí va la pregunta. Si ustedes van más allá, ¿qué encuentran? ¿Sí? Entonces, como les digo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Y la idea es ampliar todo este espacio, todo este potencial turístico que tiene el Ecuador. Bueno, sí, eso considero mucho porque es verdad que aquí en Ecuador nosotros tenemos grandes destinos turísticos, pero que lastimosamente no son conocidos por todas las personas. Es por ende que también siempre que hay feriados o algo así, la mayoría de gente se va a las playas, que Atacames, así, porque hay muchos destinos que son más bonitos, pero que la gente no los conoce. Y ahí sí concuerdo mucho con lo que dices tú, que siempre se vende lo mismo y lo mismo. Pero bueno, ya, retomando, digamos, por ejemplo, digamos, tú en tu perspectiva ya con toda tu experiencia, ¿qué tipo de turismo crees que se deba desarrollar aquí en el Ecuador? Ya. Bueno, ahí, en lo particular, ya en mi parte, bueno, en mis preferencias, a mí me encanta el turismo cultural. Y a mí me encanta el turismo cultural y el turismo religioso, es de lo mejor. Pero no es ese el potencial. Ya por más que a uno le guste, no, uno tiene que entender que no siempre se va a hacer el potencial, ¿no? Eh, hay campos limitados. Ustedes deben saber, y sí lo han de haber analizado, que hay campos limitados para cada espacio, ¿no? Para cada sector turístico hay un target que es limitado, ¿sí? Entonces, ciertas personas, bueno, lo que pasa con el turismo cultural, que en su mayoría lo pueden realizar todos, ¿sí? Eso es lo mejor del turismo cultural, ¿ya? De igual forma, en algunos casos del turismo natural, el turismo de naturaleza, ecoturismo, se lo puede realizar de igual forma la mayor parte de personas. Pero el potencial que hay aquí, que en mi parecer es algo de lo mejor que hay, de lo más magnífico que podemos tener, es el turismo de aventura, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unos paisajes, unas cascadas, ya unos ríos que los podríamos aprovechar de forma magnífica, de forma especial, como se hace en otros países exactamente, ¿ya? No es tomar la idea del otro país e implementarla aquí, sino hacerle con nuestro propio plus, ¿sí? Hacer que esto sea muy ecuatoriano, que esto sea de aquí, ¿ya? Entonces esa es la idea, porque siempre para turismo aventura, yo al menos, de lo que he escuchado con turistas nacionales, ¿sí? Con el turismo nacional, con el turismo interno que se maneja aquí, todos son mindo. Todo es mindo, 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 mindo. Y no más. Al menos aquí, hablándoles de la parte de aquí, de los quiteños, ¿no? Todo es mindo y no conocen otros espacios. No sé, si se van al Pauma,
pueden encontrar un descenso de cascada, un cañón hermoso que hay por el lado del Pauma. ¿Ya? Si se van un poquito más allá, ya pueden llegar un poquito a, bueno, ya en otra provincia, en Imbabura, ya pueden encontrar un poco de escalada, ¿sí? Que la idea es esa, ¿no? Ir diversificando, ¿ya? Y de igual forma comentando en las partes internacional, porque des en cuenta que todo lo que ustedes ven en paquetes que arman las agencias no plantean este turismo de aventura, sí, no lo plantean en su mayoría. Siempre es relacionado en algunos casos al ecoturismo y en otros al turismo cultural, ¿sí? Pero el turismo de aventura ha quedado un poco en el olvido. Y la idea es que si uno lo va aprovechando poco a poco, ¿sí? La idea va a salir a flote. Entonces va a ser algo totalmente nuevo e innovador aquí que se pudiera implementar. Y bueno, como les digo, todo el ambiente, toda la cadena montañosa que se maneja aquí, al menos en la ciudad de Quito, ya, en general en el Ecuador, permite, ¿sí? No es que no las condiciones no sean las más óptimas, sino es que no tienen esa idea innovadora, ¿no? De sacar a flote uno de estos proyectos. Ujú. Claro, así como lo mencionas, o sea, se necesita mucho, se necesita hacer mucho más en el sector turístico. Eh, y más como una pregunta también, o sea, ¿cómo sería o cómo tú propondrías manejarse más la promoción de esta oferta turística que no es tan conocida? O sea, dejando de lado el Galápagos o destinos muy concurridos, más o menos. Ya, hay varias formas, ¿no? Yo creo que una de las más efectivas, al menos hablando del tema nacional, ya hablando del tema nacional, una de las más efectivas es el boca a boca, ¿sí? Entonces, tú vas allá, cuentas la experiencia, ya pones en Facebook, pones en Instagram, y créeme que todos te van a decir a dónde te fuiste, qué tal, qué chévere, porque siempre pasa eso, ¿no? Que uno por contarle al vecino, el vecino le cuenta al otro amigo, le cuenta al otro amigo, el otro amigo, y se va generando de poco en poco, de poco en poco. Es como todo, ¿no? Un proceso, exactamente, es todo un proceso. De igual forma, algo que pasa muy a menudo es que no existen en los puestos ya de agencias turísticas y en los puestos de comercialización, de difusión de todos estos espacios, no existen personas capacitadas con esta parte turística, ¿no? Entonces son generalmente no sé, pueden ser tal vez personas que tuvieron un apego con el transcurso de su vida al turismo porque ya no hubo de otra, ¿ya? Y no se formaron desde, mm, desde las raíces, ¿sí? Exactamente, ahí va el problema, porque muchas personas creen que sí, que el turismo es algo que abarca demasiados temas, sí, demasiados temas, demasiadas ramas, ¿ya? Eso debemos de entender, que abarca demasiadas ramas, pero los profesionales, nosotros, ya, las personas que ya nos estamos formando, nos hemos formado, son los que estamos capacitados ¿para qué? Para poder dar un análisis de estos espacios, para poder hacer un buen paquete turístico, ¿sí? Más no personas X, ¿no? Personas ajenas que ya no estén relacionadas aquí al espacio turístico y solo únicamente lo hayan desarrollado, lo hayan generado como tal, ¿ya? Porque muchas veces ustedes ven en puestos de agencias turísticas y no se van a encontrar con profesionales del turismo ahí, ¿sí? No hay personas que han estado desde la raíz, centrándose en el turismo, sino van a ser como un último recurso en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Como les digo, todo es muy diverso, pero en algunos casos ese es el problema, el principal problema. Sí, como les digo, la mejor forma es compartiendo la experiencia. Sí, esa es una de las mejores formas. Tú compartes tu experiencia, lo que te llenó a ti, lo que tú te llevas, que es justamente eso, los recuerdos, ¿no? Que esa es la idea del guía, el generar recuerdos, ¿sí? El generar momentos inolvidables en las personas, ¿ya? Eso es lo que cada guía debe llevarse a la mente al momento de realizar la guianza turística. Entonces, créanme, una de las formas más eficaces es esa, ¿sí? Como les digo, es un proceso, pero es de poco en poco, es de poco en poco. Ya, yo también quería comentarte algo que me parece bastante interesante con esto de las redes sociales. Hay videos en TikTok
que te muestran así cosas pequeñas en partes cortas que tienen cosas bonitas del Ecuador. Por ejemplo, yo había visto uno que me llamó la atención, es la Casa del Venado, vía Cayam. No conocía y por ver el video me llamó mucho la atención. También había visto de la ruta para ir a Cayambe, al volcán, y otros lugares así, de que son demasiado pocos conocidos, al menos en Latacunga también. Y las actividades que puedes realizar también son chéveres. Y por eso la pregunta de qué tipo de actividad turística tú consideras que es mucho más fuerte aquí en Ecuador. Chévere, muchas gracias por la pregunta. Y sí, retomando un poco lo que me mencionas, es muy interesante cómo ha tomado fuerza, ¿no? El tema del TikTok. Sí, es muy interesante. A mí se me hizo muy interesante. A pesar de que no soy muy seguidor de esta red. Pero es muy interesante porque en su mayoría capta, el target que capta son jóvenes. En su mayoría, sí, en su mayoría. Y eso, de igual forma, como les digo, del boca a boca va a generar que le cuenten a los tíos, que le cuenten al papá, que le cuenten a la mamá. Poco a poco van a ir acudiendo, van a ir desarrollándose, van a ir a estos espacios, ¿no? A estos lugares. Eh, bueno, una de las principales actividades turísticas que ya hablamos, ¿no? Que yo pienso que es el turismo aventura, pero como les digo, el problema es que el target es muy limitado. Pero en mi opinión, turismo cultural, ¿ya? Turismo cultural. No todos tienen ese apego a la parte cultural, ¿no? Al conocer, al aprender acerca de qué, de las, no sé, de las leyendas, de cultura, de tradición que tiene cada uno de estos espacios, de estas parroquias, de estos sectores. Pero ahí va la otra cuestión que tienes que saber contar, ¿ya? Porque créanme, hay muchas personas que digieren la información distinto. Entonces, cuando por ejemplo, tú estás dándote una vueltita en Instagram, no sé, pueden seguir en algunos proyectos que existen por ahí por Instagram, ¿ya? Y lo que van a hacer es contarles la historia del Ecuador, pero que en unos breves segundos, en unos 30 segundos, un dato interesante. Y siempre es de eso lo que tú te llevas. Sí, el dato interesante. ¿Ya? Porque puedes estar en una guianza, puedes entrar en una guianza a la compañía, puedes entrar en una guianza en San Francisco, y al momento que te digan, bueno, este dato curioso, eso es lo único que tú te llevas, lamentablemente. Sí, en algunos casos es lo que tú siempre te llevas. Sí, el dato curioso. Ya pueden darte toda la cátedra de historia de la iglesia de la compañía, de la iglesia de San Francisco, pero siempre te vas a llevar un datito que a ti te pareció curioso, ¿no? Que a ti te pareció perturbador, y eso es lo que vas a ir comentando, ¿ya? Como les digo, es la forma de comentar para aprovechar este espacio, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, y siempre se menciona aquí, que la mejor forma de conocer a Quito es mediante leyendas, ¿sí? Porque esa es la cultura, eso es lo que abarca todo lo que nosotros somos, ¿sí? Como quiteños, ¿ya? Entonces, ese es el potencial que existe, el potencial cultural, que créanme, si ustedes van a cada parroquia, ¿sí? Cada parroquia va a tener una leyenda hermosa que contarles, ¿sí? Una leyenda, van a tenerles tradiciones que contarles, van a tenerles la gastronomía tradicional del lugar. Entonces, créanme, es algo grandioso la parte cultural, ¿no? Pero como les digo, el problema es que no siempre eh, saben cómo contar, ¿ya? Y en algunos casos es un tanto difícil de digerir porque es mucha información. Ya. A ver, tengo otra también, otra inquietud tú nos hablas también del turismo que es cultural. Entonces, esto, ¿en qué más se le podría decir? ¿Se encuentra más en el turismo nacional o en el turismo internacional que vienen las personas para el turismo cultural? Porque lo que yo he visto, digamos, por ejemplo, cuando se va al centro histórico, las personas que más visitan estos lugares, yo he visto, o sea, desde mi perspectiva, las personas extranjeras y las personas nacionales no he visto mucho que viajan a estos lugares, sino más para la aventura, eso sí he visto que saben estar. Ya, muchas gracias. Tu pregunta, sí. En efecto, lo que sucede es que con la parte de bueno, en este caso,
los extranjeros tienen más apego, ¿no? Más apego por el conocer la historia de otro país, por conocer cómo se desarrolla otro país. Y en el caso de los nacionales es la falta de empoderamiento, ¿no? Con el país, ¿ya? La falta del patriotismo, ¿no? Como se lo mencionaría. Porque, créanme, en otros países es muy distinto. Ustedes pueden estar caminando en la calle siendo turistas, ¿no? Digamos Perú, México, y pueden preguntarle a cualquier persona cierto dato, cierta información, y créanme, lo van a saber. Ya lo vas a saber, ¿sí? Aunque sea un poco. Pero, ¿qué es lo que pasa muy comúnmente? Y me pasó a mí una vez. Van a la iglesia de la compañía, realizan una guianza, acabo la guianza y me dicen, ¿y dónde falta la piedra? Y digo, no, esto es en la iglesia de San Francisco. Entonces, y eran turistas nacionales. Entonces, ahí va el problema. Sí, la falta de conocimiento, la falta de patriotismo con uno mismo, ¿ya? Pero todo tiene su falencia, ¿no? Todo tiene su inconveniente, que en este caso los extranjeros va a ser la información que se les otorga en algunos casos es muy, no es verdadera, no es verídica, ya no es veraz. No, lo que hacen ciertos guías de turismo, que eso está muy mal y se debería realizar una homologación, es contarles datos. Como ellos son extranjeros, eso es lo que piensan, ¿no? Como ellos son extranjeros, no van a saber. Entonces lo que hacen es contarles datos que no son para nada, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, bueno, en la iglesia de la Compañía de Jesús, en la parte central se encuentran las cenizas de Mariana de Jesús, ¿ya? Ahí están las cenizas de Mariana de Jesús que reposan ahí a raíz de que ella fue declarada santa en el año 1950. Entonces, una vez me tocó unos turistas de Australia, ¿sí? Entonces, llegaron estos turistas de Australia y me dijeron que el guía habían tomado un tour, ¿sí? Habían tomado unos, ¿sí han visto que saben estar por el centro? Unos que están con paraguas que dicen tour gratis, saben coger los tours, así, ya. Había tomado uno de esos tours y le había dicho que Mariana de Jesús fue quemada y que sus cenizas fueron puestas ahí, ¿ya? Que es muy, muy distinto a lo que es. En realidad pasó. Me habían contado también que les había dicho el guía de afuera que la torre de la Compañía de Jesús se destruyó 4 veces. ¿Ya? Entonces, ya ahí va el problema, ahí va el inconveniente, ¿no? Que por más que ellos sientan ese apego, muchas personas no les dan la información veraz, la información verídica. Pero como les digo, la idea es saber captar, porque hasta los propios turistas nacionales sienten ese apego hacia la parte cultural, créanme. ¿Sí? Y yo les digo porque yo trabajo en un proyecto, un emprendimiento con muchos turistas nacionales, únicamente con turistas nacionales, de hecho, solo trabajo con turistas nacionales. Y lo que hacemos es recorrer las iglesias del centro histórico contando esa parte oculta, ya, entrando a esos lugares. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a la iglesia de la Merced. Ya se ha entrado a la iglesia de la Merced. Ya, algunos sí, otros no. Chévere, todos hemos entrado a la iglesia de la Merced en algunos casos. Es una de las mejores, para mi opinión, del centro histórico. Pero he entrado al claustro de la iglesia de la Merced. Ya, entonces, exactamente, esa es la idea. Entonces, lo que nosotros hacemos es que llevarles allá al claustro. ¿Y qué es lo peculiar de ese claustro de la iglesia de la Merced? Que ustedes entran al claustro, que es el patio principal de la iglesia, y ahí está una pileta. Era una de las primeras piletas de aquí de la ciudad de Quito. Y justo en la parte superior de la pileta, al tope, se encuentra una escultura de Poseidón, ¿sí? Y imagínense, un dios pagano en una iglesia católica. Entonces es muy curioso porque lo colocaron ahí a raíz de que fue una de las primeras piletas, como les comento, y querían darle un homenaje, ¿ya? Un homenaje y un agradecimiento al agua. Y lo que hicieron es colocar esta pileta, esta escultura, ¿sí? De Poseidón en la parte superior de la pileta. Entonces esos datos, por ejemplo, son los que muchas personas buscan, ¿sí? Pero únicamente no hay, no se les otorga, no se les da. Entonces, esa es la idea, saber captar la atención del turista nacional para que también se adentre más en este tema del turismo cultural.
Claro, eso sí, sí es verdad. O sea, siempre tener en cuenta cómo captar la atención del turista nacional, que a veces es muchísimo más complicada que de un turista internacional, la verdad, porque yo creo que también es como que le han, como que desde pequeños como que no les inculcan bien o esas cosas y bueno. Pero bueno, cambiando de tema, digamos, se ha denotado mucho ahorita en la actualidad lo que es el turismo sostenible, que se ha denotado mucho el cambio climático y todo eso. Entonces, ¿cómo consideras tú que se podría realizar o concientizar mucho más a las personas para que cuiden más el planeta o se haga un turismo responsable en sí? Porque, bueno, hemos visto igual en el centro histórico, en áreas naturales, que sí, o sea, no existe cultura. Que tú pasas y ves basura botada, personas en el centro histórico más, personas borrachas y todo. Y bueno, eso es más o menos así, creo que es falta de cultura, podría ser. Ya, qué buena pregunta. De hecho, es muy curioso porque, y a mí me sorprende bastante, 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 porque de todos los turistas extranjeros que he tenido la posibilidad de guiar, créeme que todos me dicen que Quito es limpio. Yo les digo, ¿es limpio? Y me dicen, sí, es limpio. Es una de las ciudades más limpias que he visitado. Entonces, grandioso, ¿no? En mi opinión, grandioso para la parte internacional, ¿ya? Porque nosotros sabemos cuál es la realidad. Sí, exactamente. Nosotros estamos en contacto aquí, sabemos cuál es la realidad. Entonces, refiriéndonos a la parte de aquí del centro histórico al menos, sí, primero es eso, exactamente, no podremos decirlo de otra forma, es la falta de empatía, sí, de cuidado por el patrimonio que tiene cada una de las personas, porque vean, cada uno de los quiteños no tenemos este cuidado, esta empatía, ¿no? Por nuestro propio patrimonio. Además de eso, eso con la parte del centro histórico, porque bueno, según vi había una guía que recientemente publicaron para el año del 2030, una guía de turismo sostenible y responsable aquí en el centro histórico de Quito, ¿ya? De lo que tengo entendido con las partes externas, la mejor forma de podernos adentrar más en este tema del turismo sostenible es con las guías de Rainforest Alliance. No sé si han escuchado de las guías de Rainforest. Sí, sí han de haber escuchado, no han de haber escuchado, sí. Unos otros sí, otros no. Exactamente, es la forma que ellos tienen de generar un espacio, un emprendimiento turístico, ¿sí? Pero con la idea sostenible. Entonces, ¿qué plantean ahí? Plantean utilizar la propia planta de tratamiento para las aguas residuales que tienen, ¿sí? Plantean utilizar y aprovechar los recursos sin, se podría decir, sin explotarlos al máximo, ¿ya? Y de igual forma, algo muy, muy importante es trabajar con la comunidad, ¿sí? Eso es lo principal, eso es lo importante. Porque si la comunidad siente esta empatía, ¿ya? Si la comunidad siente este apego por todo lo que es su patrimonio, por todo lo que es, en este caso, natural y cultural, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a inculcar a que las próximas generaciones, va a inculcar a los turistas y lo que va a hacer es, obviamente, defenderlo, ¿ya? Preservarlo. Porque cuando uno tiene ese empoderamiento, ese apego, ese gusto por algo, ¿ya? Obviamente lo va a cuidar. Pero ahí viene la frase muy, muy famosa. Uno no puede amar algo que no conoce, ¿ya? Y esa es la idea, que tenemos que mostrar, ¿ya? Qué grandezas, qué maravillas tiene el Ecuador, para que obviamente se sienta este apego por cada una de las personas, por cada uno de los mil disculpas del perro, por cada uno de los ecuatorianos, ¿sí? Hacia patrimonio, hacia lo nuestro, ¿ya? Ya. Y Fabri, en cuanto a la ley, me imagino que sí la conoces. ¿Tú qué crees o qué aspectos o elementos consideras que deberían incluirse en la nueva ley de turismo? ¿O qué le falta? ¿Algún elemento, no? Chévere. Justo estaba analizando esa pregunta, sí, es interesante el tema. Si ustedes se dan cuenta, ya les topé uno que otro cosita de esto, pero como les dije, no hay la homologación con respecto a los guías de turismo, ¿ya? Primer punto, ¿sí? No hay una entidad que esté ahí constantemente
teniendo, obviamente pidiendo credenciales, ¿ya? Teniendo el cuidado respectivo con cada uno de estos guías de turismo, que en algunos casos, créanme, yo he visto que extranjeros, sí, colombianos suelen estar guiando, ya aquí. No, no es que no conozcan, sí, pueden conocerlo exactamente, pero si no hay esa preparación, sí, si solo escucharon tal vez por la calle, no sé, un guía guiando y se animaron a coger un grupo de extranjeros porque saben inglés, entonces no es lo mismo exactamente, a comparación de un guía que se prepara, ¿no? Y otra limitación es, y justo ustedes, no sé si siguen grupos de turismo, lo han de haber visto muy seguido, es el libre ejercicio turístico. No sé si escucharon o han visto que están por todas las redes poniéndole eso, ¿sí? Porque muchas veces se limita demasiado, ¿ya? Porque el proceso para ser un guía de turismo es extenso, es largo. Sí, no sé si alguno de ustedes busca tal vez ser guía. Yo tenía entendido que ustedes cuando finalicen la carrera tienen que seguir otro curso con respecto a guianza turística, ¿sí? Y aparte de eso, tienen que completar el inglés, tienen que completar el curso de primeros auxilios, tienen que completar una prueba, tienen que pagar la credencial de guía, la licencia, y tienen que renovarse, si no estoy mal, cada 5 años. ¿Sí? Y de igual forma, renovarse el curso de primeros auxilios y renovarse el curso de inglés. ¿Ya? Y en cambio, si tú quieres especializarte, ¿sí? Siendo en este caso guía de turismo de aventura o guía de turismo de patrimonio, de igual forma, tienes que rendir otro examen, tienes que más papeles, entonces ahí va el inconveniente, ¿sí? Que en algunos casos, por más cuidados que se mantengan, ¿sí? No los toman en consideración como les comento, ¿sí? No están ahí constantemente analizando si son o no profesionales los guías que están en las calles, y además de eso, todos estos procesos, todas estas etapas que uno tiene que realizar, sí son limitantes en algunos casos, ya, para muchas cosas. Y miren, hay personas que egresan, ya, que terminan ya la carrera, que culminan la carrera y no pueden completar los últimos pasos para obtener la credencial de guía, porque en algunos casos demora mucho el que te den la credencial, muchísimo. Bueno, Fabri, ya, bueno, en cuestión del tiempo, pues muchísimas gracias por todo el tiempo que nos diste, por todo tu conocimiento, por las experiencias tan lindas que, que nos pudiste brindar y en serio, muchísimas gracias por todo lo que nos ayudaste mucho para ese trabajo. De nada, no, como les digo, es un gusto, es un gusto. Ya saben, cualquier cosa, cualquier rato que necesiten, que quieran conocer algo en especial, me avisan. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto haber trabajado con ustedes este tiempito. Muchas gracias a ti de nuevo.